Buenas noches, bienvenidos a esta materia Mercadeo uno bajo la modalidad R1. Mi nombre es Julio Sanoja, voy a ser su tutor para esta materia. Bien, aquí le estoy mostrando el plan de evaluación. Ya como todos saben, este tipo de modalidad tiene dos sumativas. Está el cuestionario que deben de llenar, que deben responder, y una sumativa y una segunda sumativa que en este caso va a ser una campaña publicitaria. Vamos a ver un poquito de lo que es mercadotecnia, que les sirva para ustedes al momento de elaborar el cuestionario. Ok, antes de hablar lo que es el concepto de mercadotecnia, vamos a hablar de su evolución. Esta comienza desde la era prehistórica, cuando estas personas nómadas eh, intercambiaban productos entre sí. En ese intercambio es lo que hoy denominamos el famoso trueque. Entonces, algunos que se dedicaban por lo menos a la pesca, intercambiaban con otros que se dedicaban a la caza. Pues. Aquí por lo menos en esta imagen la podemos ver, donde por lo menos uno estaba intercambiando jabalí por un caballo. Esto es más o menos una manera muy divertida de hacer esta metáfora de lo que fue la evolución de la mercadotecnia. Desde este momento es que se inicia la mercadotecnia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ese trueque, ese intercambio para satisfacer necesidades, ahí nace el concepto de mercadotecnia. Entonces, es muy importante lo del concepto de mercadotecnia porque su, su precepto, vamos a llamarlo así, como su base es el intercambio, indiferentemente del concepto que ustedes quieran sacar de mercadotecnia. Pero resumido en una sola palabra, la mercadotecnia es intercambio. Si le queremos poner un poquito más de adornarlo para ponerlo más académico, podríamos decir entonces que la mercadotecnia es el proceso de administrar las 4P, la mezcla de mercado. ¿Para qué? Para crear intercambios que satisfagan las necesidades tanto del consumidor como de la empresa. Este es el concepto de mercadotecnia. ¿Okay? Es el proceso de administrar la mezcla de mercado. ¿Cuál es la mezcla de mercado? Producto, precio, plaza y promoción. ¿Para qué esto? Para crear intercambios, como le dije, que es la base de la mercadotecnia, que satisfagan las necesidades que en aquel tiempo eran de dos partes, ¿ok? En este caso también son de dos partes, que es la empresa y el consumidor. Entonces, bueno, después vino, pasó algo muy importante en la historia mundial, que es la revolución industrial, por allá por los años de 1700, 1840. El, este es un proceso de cambio de una economía agraria a una economía dominada por la industria y la fabricación en serie. Así llegamos a la primera etapa de la mercadotecnia, que es la etapa de la producción, por allá por los años 1930. Y Ford fue el pionero en esta etapa porque aquí empieza la producción masiva de productos. En esta etapa no importa la necesidad del consumidor. Si tú querías un carro blanco, gris, amarillo, azul, no, no. Ahí se producía lo que se tenía y en no importaba las necesidades del consumidor. Entonces se origina la producción masiva, los pequeños talleres pasan a ser grandes empresas, existía un alto poder adquisitivo en esta etapa. Por eso es que lo que se producía se vendía. No importaba las necesidades del consumidor. Obviamente, sin importar la necesidad del consumidor, obviamente la mercadotecnia no era importante y lo más importante en esta etapa era el producto. Por eso es que se llama etapa de la producción, porque lo más importante en esta etapa era el producto. ¿Cómo saber que ahorita actualmente una empresa
está orientada a la producción, porque en su vitrina, en el lobby, cuando uno entra a la empresa, está un gran armario con todos los productos de la empresa, porque ese es su principal activo, su principal valor. Bueno, a pesar de que esta etapa era muy buena y era una etapa donde había un gran poder adquisitivo y lo que se vendía, lo que se producía se vendía y aunque no importaba las necesidades del consumidor, las empresas tenían un buen rendimiento. Pero ¿qué pasa? Viene la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa cuando hay guerra? Obviamente las economías se contraen. Esto también afectó todo lo que es el aparato de la mercadotecnia para ese tiempo. Y entonces hay una transición de la etapa de producción a la etapa de las ventas. Obviamente cuando hay una guerra, hay una recesión económica, cae el poder adquisitivo, las grandes empresas dejan de producir, obviamente, no importaban las necesidades del consumidor, la mercadotecnia obviamente no era importante. Lo más importante en esta etapa entonces, ¿qué era? Vender. Por eso es que cada etapa, así como vimos que la etapa de la producción, lo más importante era producir. En esta etapa de las ventas, lo más importante era vender. ¿Cómo reconocemos ahorita una empresa que esté dedicada a las ventas? Cuando apenas entramos al lobby, tienen al vendedor del mes. Este es el mejor vendedor que hemos tenido en el mes y este es mi principal activo. Su principal activo en este caso son los vendedores. Entonces, ¿cómo pasamos entonces de esa etapa de producción a la etapa de la venta? Bueno, definitivamente las empresas no podían seguir produciendo como lo venían haciendo. Para la producción quedan mucha mercancía almacenada en los anaqueles, en los galpones, y entonces ahí es cuando ellos se vuelcan a vender, porque ¿qué más iban a hacer? No podían seguir produciendo. Entonces, por eso es que hablamos que esta etapa se llama ventas y que lo más importante era vender. Luego vamos a la tercera etapa. Obviamente la recesión económica cesa, vuelve otra vez a haber un crecimiento económico, vuelve otra vez a haber un poder adquisitivo alto, pero no volvemos a la etapa de la producción. Y entonces los empresarios se empiezan a preguntar qué pasó, por qué no, porque la gente no empieza a comprar igual a como compraba antes. Entonces, se dieron cuenta que en el mercado había algo que se llamaba marketing, ¿ok? Y ellos entonces dijeron, concha, les vamos a tomar en cuenta, estas personas estudian el mercado para poder llevar su producto a los anaqueles. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa? En esta etapa existe más competencia, obviamente. Ya nosotros como consumidores podemos decidir sobre qué producto sí y qué producto no. Entonces, aquí entonces, ¿qué hicieron los empresarios en esta etapa? Bueno, vamos a contratar a esta gente que sabe de marketing para que ellos averigüen entonces qué es lo que quiere el consumidor. Y dependiendo de lo que quiera el consumidor, entonces es que nosotros vamos a producir. ¿Se acuerda que en la etapa de producción no importaban las necesidades del consumidor? Aquí se producía, se producía. Aquí no. Aquí antes de producir, primero voy a ver al consumidor qué necesita, qué quiere y en base a lo que él necesita y lo que él quiera, yo le voy a producir el producto. Por eso es que entonces aquí sí se da lo que es la investigación de mercado y obviamente las empresas que están orientadas al cliente es porque tienen un robusto servicio al cliente. No se encarga nada más de vender por vender, sino que también se le pregunta al consumidor luego de la venta, que es lo que nosotros llamamos ahorita el servicio postventa, y se le pregunta a la persona si el producto es bueno, si cumple con las expectativas que tenía el cliente con respecto al producto. Entonces se le hace un tipo de seguimiento. Eso es estar orientado al cliente. No es nada más vender por vender, sino que una vez que yo te vendo, yo tengo que estar pendiente de lo que tú si te gustó o no te gustó el producto. ¿Ok?
Y obviamente, antes de lanzar un producto nuevo al mercado, yo tengo que primero investigarlo. A pesar de que esta es una etapa soñada, ¿por qué? Porque nos toman en cuenta nosotros los mercadólogos, este, ya las empresas les gusta preguntarle al consumidor qué necesita para ellos producir su producto. A pesar de eso, ya ahorita las empresas ya están se parecen tanto los productos, se parecen ya tanto que este, debe haber una manera de diferenciarse. Definitivamente, hay que diferenciarse. Y ahí es donde viene la etapa social, es la etapa que estamos actualmente ahorita nosotros. Repito, en vista de que en cuanto al producto no existe ventajas competitivas resaltantes, si comparamos un producto con otro, vemos que son muy parecidos, muy parecidos. Y entonces las empresas empiezan a decir, bueno, pero ¿cómo me diferencio yo del otro, de mi competidor? Entonces, aquí voy, bueno, vamos a hacer algo. Ya no me voy a preocupar nada más tanto por el cliente, sino que me voy a preocupar por el círculo donde él se desenvuelve. O sea, okay, la sociedad donde él se desenvuelve. Si yo me preocupo por su entorno, esto va a influir mucho al momento de la decisión de compra. Entonces, ¿qué dicen las empresas? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer vamos a tener una tendencia a lo conservacionista porque a las personas les gusta conservar el ambiente. Y yo sé que al momento de que las empresas vayan a comprar mi producto y cuando tengan al frente del anaquel y tengan mi producto y el de la competencia, va a prevalecer de que yo soy una empresa pro-social, una empresa con responsabilidad social. Y, y uno dice, concha, en vez de consumir este producto que no hace nada por el ambiente, prefiero llevarme este otro producto que sí se preocupa por el ambiente. Entonces ahí es donde empiezan lo que son los programas sociales, aquí en lo que nosotros llamamos actualmente lo que es la responsabilidad social empresarial, y entonces vemos empresas limpiando playas, regalando sillas, pintando escuelas, arreglando pupitres, arreglando canchas deportivas, y nosotros eso lo vemos y eso influye al momento de nosotros poder tomar una decisión de compra. Bueno, con esto culminamos lo que es la evolución de la mercadotecnia. Esa es la etapa en la que estamos ahorita actualmente. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso de la mercadotecnia. A ver si puedo- Seguro que alguna vez hemos tenido una idea que parecía, pero de repente, sin saber muy bien qué hacer después. Bueno, pues justo de eso vamos a hablar hoy, de esa hoja de ruta, de ese proceso que convierte una simple idea en algo que de verdad tiene un impacto en el mercado. Vale, vamos a empezar por lo más básico, por la definición. A ver, el marketing en esencia es el proceso de crear intercambios que tengan valor. Ok, un momentico. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar entonces de lo que es un poquito, lo que es el proceso de la mercadotecnia y sus etapas. Como podemos ver, son 6 etapas que son análisis de oportunidades, investigación de mercado, creación de estrategia, creación de táctica, aplicación y control. Toda empresa que aplique el proceso de la mercadotecnia debe saber que existen estos pasos. A lo mejor hay muchas empresas que aplican mercadotecnia, obviamente, y no tienen ni idea de estos pasos y lo hacen de manera empírica. Vamos a ver cada uno de estos en, en detalle para poder entender un poquito más. Lo primero que hacemos con el proceso de la mercadotecnia es el análisis de oportunidades. En esta fase se examina a detalle el contexto y desafíos en el mercado. La intención es ubicar brechas en el sector, segmentos poco atendidos, necesidades insatisfechas y áreas en las que la empresa puede destacar. Toda empresa empezó
por esta etapa, porque vio una oportunidad en el mercado y decidió hacer algo para satisfacer esa necesidad. Todas las empresas, 100%. Nadie está aquí porque dijo, no sé, de repente desperté y estoy vendiendo caucho. No, fue que tuviste una oportunidad en el mercado para vender caucho y la explotaste y te dedicaste a satisfacer esa necesidad. Entonces, esta es la primera etapa, la más importante. Una vez que nosotros analizamos las oportunidades, tenemos que hacer una pequeña investigación de mercado, porque vamos a ver si esa necesidad que nosotros detectamos en este análisis de oportunidades, ahora debemos hacer una investigación de mercado para ver si esa es una idea económicamente rentable, si es viable esa alternativa. Entonces, hay que hacer nuestra pequeña investigación de mercado. Se hace si sea de manera empírica. Luego viene la creación de las estrategias, que es el quién, qué, dónde, cómo y por qué. Aquí primero definimos el direccionamiento, que es cuando vamos a definir el mercado meta. Entonces decimos, bueno, que está bien. Ya vi la oportunidad, ya vimos que es rentable, ahora vamos a ver, ¿a quién le vamos a vender? ¿Quién es mi mercado meta? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Quién es mi consumidor final? Luego tenemos que hablar de la diferenciación. ¿De qué manera nos vamos a diferenciar de nuestra competencia? ¿Cómo yo me diferencio de mi competencia? Si él es rojo, yo soy azul. Si él hace esto, yo hago lo contrario. O trato de imitarlo para por lo menos ir ganando mercado igual que él. Posicionamiento. ¿Qué es lo primero que queremos que se nos venga a la mente al consumidor cuando necesita un producto? Entonces, para eso tenemos que manejar estrategias de branding para poder posicionar ese producto en la mente del consumidor. Luego bueno, vamos con la creación y aplicación de tácticas, que en esta etapa no es más que hacer el análisis del marketing mix, lo que le estaba hablando con el concepto de mercadotecnia, lo que es el producto, precio, plaza y promoción. Entonces, ¿qué producto vamos a vender? Vamos a especificar bien el producto que vamos a vender, a qué precio lo voy a vender, cómo lo vamos a hacer llegar al consumidor final y cómo se va a dar a conocer ese producto. Luego viene la etapa de control, porque todo tenemos que medirlo. Hay un dicho muy importante que dice que lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a controlar nuestras estrategias? ¿Cómo? Analizando ventas, los estados financieros, haciendo encuestas a través de las redes sociales, indicadores claves de desempeño, que es lo que llamamos los KPI, haciendo un análisis del retorno de la inversión o del NPS, que es el que mide el índice de satisfacción, o analizando métricas en redes sociales como el CPM, el engagement, los clics, visitas, frecuencia, guardado, los compartidos, los me gustas. Todo este tipo de indicadores me pueden ayudar a mí a ver si mi estrategia es buena o es mala. Tenemos varias estrategias para medir lo que son las, las oportunidades. Y para hacer un análisis situacional es muy importante saber de que se cuenta con esta herramienta que son las fuerzas de Porter. Las fuerzas de Porter son estas 5 criterios que tenemos aquí, como que el poder del cliente, el poder del proveedor, los nuevos competidores, la amenaza de sustitutivo y la naturaleza de la rivalidad. Vamos a ver este video rapidito para que... Hoy vamos a hablar de una de las teorías más importantes y conocidas de la historia de la economía. Seguramente ya hayas oído hablar de las famosas 5 fuerzas de Porter. Creadas por Michael Porter en 1979, el profesor de la Universidad de Harvard Business School se le conoce como uno de los mejores economistas de la historia mundial, siendo un referente en el sector económico
y empresarial. Porter observó un modelo que nos permite establecer un marco para definir el nivel competitivo dentro de una industria. De esta forma, las empresas pueden analizar y medir sus recursos frente a 5 fuerzas, pudiendo así establecer y planificar estrategias que potencien sus oportunidades y fortalezas para hacer frente a las amenazas. Porter también hace hincapié en que la empresa debe tener previamente alineada con su estrategia la misión, la visión y los valores claramente definidos. Esto le permitirá a la empresa colocarse no solo en un contexto estratégico, sino en un contexto táctico. Entonces, ¿cuáles son las 5 fuerzas de Porter? Estas fuerzas que describe Porter son el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, amenaza de nuevos competidores entrantes, amenaza de nuevos productos sustitutivos y la rivalidad entre competidores. Vamos a ver cada una de ellas en más detalle. Primero, el poder de negociación de los clientes. Esto es simplemente aquellas personas que van a comprar nuestro producto. Hay dos extremos. Cuando nuestro producto tiene muchos sustitutos, en este caso nosotros tendríamos un poco poder de negociación y los clientes tendrían mucho poder de negociación. Por lo contrario, si nosotros tenemos un producto único, los clientes no tendrían más opción que comprarlo, por lo que nuestro poder de negociación sería muy grande. La segunda fuerza sería el poder de negociación de los proveedores, es decir, aquellas empresas a las que compramos los productos o los insumos para nuestra empresa. Aquí tendríamos ejemplos extremos similares. Si, por ejemplo, solo hay la posibilidad de un solo proveedor, es él, en este caso, quien tiene el poder de negociación. Pero si este proveedor tiene un artículo que tienen otros muchos proveedores, nosotros podremos elegir entre muchos, por lo que el poder lo tendremos nosotros. La tercera fuerza será el potencial ingreso de nuevos competidores a nuestro mercado. Esto es simplemente la amenaza de nuevos competidores o empresas a entrar a competir con nosotros en nuestro mercado. Si, por ejemplo, nuestro mercado es cerrado, ya sea por causas por tipo de producto, que se necesita una gran inversión en tecnología, o tal vez causas legales. En este caso, nuestro poder de negociación será mucho más elevado. La cuarta fuerza mencionada por Portes en su modelo será el potencial ingreso de nuevos productos. Esto se puede dar tanto por cambios tecnológicos como por cambios de ámbito de compra o de consumo. Si en nuestro sector la capacidad de ingreso de nuevos productos es elevada, nuestro poder de negociación será más bajo. Y finalmente, la última fuerza de Porter es la rivalidad entre competidores. En realidad, esta es la suma de las fuerzas anteriores. Si la rivalidad y la competencia es muy alta, la facilidad para obtener rentabilidad será más complicada. Ok. Ok, tenemos entonces, bueno, ya vimos cómo el de la fuerza de deporte nos ayuda a hacer un análisis, pero interno. Ahora, ¿cómo analizamos la parte externa? Bueno, para el análisis externo tenemos la matriz de Pestel, donde vamos a ver todos aquellos factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, los ecológicos o ambientales y los legales que influyen en la empresa. De qué manera cada uno de esos elementos influyen eh, en la empresa y de qué manera entonces esto nos va a afectar a lo que se dedica, ¿ok? Una vez que ya hacemos el análisis interno con Porter y el análisis externo con Pester, hacemos un análisis
de la famosa matriz FODA, que de este sí yo estoy seguro que ya han escuchado hablar, donde vamos este, hacer un análisis de lo que son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Bien, bueno, con esto culminamos esta presentación. Espero que este material les sirva para lo que va a ser el cuestionario y lo que van a hacer también para la campaña. Es importante porque en la campaña van a utilizar aporte y van a utilizar a PESTEL, entonces es importante de que estén claros cómo se hace este tipo de análisis. Entonces, bueno, cualquier duda los veo por el foro de anuncios. Así que gracias, espero que este video les sirva de mucho. Gracias, hasta luego. Nos vemos en la clase síncrona número 2.